Ok, básicamente habíamos empezado con la economía sacramental, habíamos iniciado esta parte muy interesante, muy chévere, que habla sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Y habíamos dicho en las dos clases anteriores que los sacramentos los íbamos a dividir en dos grupos. El primero, los sacramentos de iniciación cristiana, y un segundo grupo de sacramentos que ya son sacramentos que están al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, ¿ya? Eh, y estamos en este momento en el primer grupo, en los sacramentos de iniciación cristiana, que son fundamentalmente el bautismo, la primera comunión y la confirmación. ¿Por qué se les llama sacramentos de iniciación cristiana? Lo vimos en la clase anterior. Porque son sacramentos que nos inauguran en la fe, nos inauguran en la práctica de la fe cristiana, nos dan ese fundamento, esa base teológica, esa base de fe que necesitamos para fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe como cristianos católicos. Habíamos hablado del sacramento del bautismo. Está ahí subida la clase. La pueden volver a revisar cuando ustedes lo consideren pertinente. Se habló de la... No me escucha nada. A ver, Fernando, le voy a... lo saco y vuélvase a meter. Puede ser que sea eso. A ver. Ok. Entonces, se hablaba en el sacramento del bautismo sobre la prefiguración que tiene el bautismo. Es decir, el bautismo no es solamente ir a ver, écheme agüita, Padre, y yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, sino que, ¿qué significa el bautismo para nosotros? Significa una incorporación al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, significa morir al pecado. Se habló también del ministro ordinario del sacramento del bautismo, que es el sacerdote, y de manera extraordinaria, solo en los casos de emergencia, que espero lo hayan podido revisar y lo hayan podido entender, de manera extraordinaria, en caso de emergencia, hay la posibilidad de que cualquier persona puede bautizar, incluso una persona que no sea bautizada. Yo añadía un poco más, incluso alguien no siendo creyente podría bautizar, pero solo en caso de emergencia, solo en caso de emergencia. No sé si pudieron revisar eso en la clase anterior, es muy importante que lo tengamos claro. Y existe también varios tipos de bautismo. Hablamos del bautismo de agua, que es el normal, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo, ¿ya? Esa información la tienen en el video anterior, en la clase anterior, lo pueden revisar oportunamente. Entonces, una vez que hemos cubierto el sacramento del bautismo, tenemos que ir al siguiente sacramento, que yo siempre lo digo así, es la mamá de los sacramentos, es el sacramento de los sacramentos, el sacramento a partir del cual gira alrededor del todo, que es el sacramento de la Eucaristía. ¿Y por qué hablo de el sacramento más importante? Pues porque si bien es cierto, el sacramento del bautismo es importantísimo, es necesario porque el bautismo nos borra el pecado original y recibimos los dones del Espíritu Santo, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, se nos borra el pecado original, en fin, una cantidad y una gama de cosas maravillosas respecto del sacramento del bautismo. Y recibimos al Espíritu Santo de modo espiritual, porque el Espíritu Santo es espiritual. Ahora, ¿qué tiene de especial el sacramento de la Eucaristía? ¿Recibimos a Cristo de manera espiritual? Sí. ¿Y Cristo siendo Dios en unión del Padre y del Espíritu Santo? Sí. Pero da la particularidad de que en el sacramento de la Eucaristía, además de recibir a Cristo de modo espiritual, lo estamos recibiendo de modo físico, lo estamos recibiendo de modo eh, material, de modo presencial, ¿ya?
Y eso tiene una connotación muy, muy, muy relevante y la vamos a ver hoy en el desarrollo de la clase. Lo primero, entender, a ver, ¿de dónde viene esta palabra Eucaristía? Eucaristía es un término griego que significa acción de gracias, ¿ya? La Eucaristía, por tanto, es un sacramento en todo sentido de acción de gracias. ¿Acción de gracias de qué? ¿Dar gracias a qué? Pues básicamente el sacramento de la Eucaristía tiene una connotación de acción de gracias porque todo esto viene de una prefiguración, tiene un origen. Y el sacramento de la Eucaristía tiene su origen en la Pascua judía. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento o nos remontamos a información histórica de muchísimo más de 2000 años atrás, ustedes saben que quiénes son nuestros hermanos en la fe, o sea, de dónde nace el catolicismo, nace del judaísmo, porque Jesús era judío, de hecho, y Jesús instaura el cristianismo a partir del judaísmo. Los judíos creen exactamente lo mismo que creemos nosotros. En un término fundamental, sí, con la diferencia en que los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento. Porque para ellos, Jesús solamente fue un profeta. Los judíos, nuestros hermanos judíos, siguen esperando al Mesías, al Redentor, al Salvador, ¿ya? Y es ahí donde nace la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, muchas de las costumbres, mucha de la tradición y la praxis, la práctica de la liturgia como tal, proviene del judaísmo, proviene del judaísmo. De hecho, el sacramento de la Eucaristía viene de la Pascua judía. ¿Qué celebran los judíos en la Pascua? Los judíos en la Pascua celebran, la palabra Pascua significa paso. Entonces los judíos celebran la Pascua, que es el paso del ángel de Dios por su pueblo Israel. Acuérdense ustedes que en el relato del Antiguo Testamento se hablaba de que a los judíos se les pedía que sacrificaran a un cordero y que con la sangre de ese cordero pinten las puertas de las entradas de su casa para que cuando pase el ángel del Señor no extermine a esa familia y a través de la sangre del cordero iban a ser ellos identificados como pueblo de Dios. Entonces, fíjense cómo toda esta cosa que existe hace muchísimo más de 2000 años tiene mucha relación con lo que hoy nosotros creemos como sacramento de la Eucaristía. En la Pascua judía había un cordero que se sacrificaba, que se mataba un cordero. Este cordero tenía cierta particularidad, que tenía que ser un cordero puro, tenía que ser un macho joven, puro, que no tenga ningún desperfecto, que no tenga ninguna falla, es decir, que esté sano, que no es que sea un cordero que tenga la patita fracturada, que esté enfermo, no, tiene que ser un cordero puro, sano, joven, sin ninguna mancha. Y ese cordero tenía que ser sacrificado y ese sacrificio daba la connotación de un evento que el pueblo judío lo ofrecía en honor a Dios. Pero es un sacrificio que hasta cierto punto es incompleto, porque el judío ofrece el sacrificio, sacrifica al cordero y la sangre del cordero es ofrecida a Dios como una acción de gracias. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ese sacrificio y el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo? Que Cristo es, a su vez, Cordero, porque Él es el ser que es sacrificado, es a la vez sacerdote, porque Cristo mismo se ofrece en sacrificio, ¿ya? Cristo es víctima, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque Cristo, al ser Dios, el sacramento de su cuerpo y de su sangre es ofrecido por nuestra salvación, al igual que en el pueblo judío, por nuestra redención, porque nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Pero Él a la vez es la víctima y el sacerdote que ofrece el sacramento. Y al ser Dios, tiene la capacidad de hacer que este sacrificio
tenga una connotación mayor, porque no es un cordero, no es una cabra, no es un animal el que está sacrificando, es al mismísimo Dios, que siendo Dios es también hombre, y al ser hombre puede ser víctima dentro de este sacrificio. Entonces, fíjense, lo primero es, la palabra Eucaristía hace referencia a acción de gracias. Ya tenemos ahí una idea clave, acción de gracias, que es igual que en el pueblo judío. Ahora, la Eucaristía hace referencia a algo que es el sacrificio. El sacrificio. Entonces, al igual que la Pascua judía, hay un sacrificio y hay una acción de gracias. ¿Cuál era la acción de gracias del pueblo judío? El pueblo judío elevaba una acción de gracias a Dios porque Dios había salvado al pueblo escogido, a Israel, del faraón a través de Moisés. Por eso es que los judíos, su ley es la ley de Moisés, la ley de Moshe. Ellos siguen la ley de Moisés. Sin embargo, Cristo no es que deroga la ley de Moisés, pero le da cumplimiento fiel y la supera. Por eso es que Jesús, hay muchas cosas de la ley de Moisés que Jesús las deja sin efecto, ¿ya? Las deja sin efecto, ¿ya? Como por ejemplo, acuérdense ustedes, una de las prácticas de los judíos es que los judíos, para ellos, el sábado es sagrado, el Shabbat. Y no solamente el sábado, sino el día en que se celebra el sacrificio de acción de gracias o la Pascua, para ellos es Shabbat. Y el Shabbat en el pueblo judío, ¿qué significa? Que no puedes trabajar. Es un día dedicado a Dios exclusivamente. Pero ¿qué hizo Jesús? Acuérdense cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga y había un enfermo, una persona que necesitaba ayuda de Dios, ayuda de Jesús, pero era sábado. Y los fariseos, que son judíos, y los escribas que estaban por ahí, que eran judíos, comentaban entre ellos y chismoseaban, ¿no? Decían, no puede ser que este, siendo judío, vaya a curar a un enfermo en sábado, puesto que por el Shabbat no se puede trabajar el sábado. ¿Y qué hizo Jesús? Se pasó por los pies ese tema y Jesús curaba enfermos en sábado y enseñaba a sus discípulos a curar enfermos incluso en día sábado. Entonces Jesús supera la ley de Moisés y por eso es que el cristianismo da cumplimiento a la ley de Moisés y la supera. Y muchas de las cosas que estaban puestas en la ley de Moisés quedan prácticamente abolidas. ¿Ok? Entonces tenemos dos ideas claves, acción de gracias y sacrificio. Ahora, vamos a una tercera idea clave. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios no dejó, de manera incesante, se reveló a su pueblo. Tienen ustedes, ya hablamos de esto, ¿no? Se reveló ante Adán y Eva, se reveló ante Noé, se reveló ante Abraham y se reveló ante Moisés. Y en cada uno de estos episodios de la revelación, Dios estableció una alianza. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De alianza. Entonces, ¿qué era una alianza? La alianza era un pacto entre Dios y los hombres que ambos cumplían una parte de este pacto y esa alianza quedaba sellada. Y generalmente la alianza siempre se sellaba con sangre, con la sangre de un cordero. Siempre la alianza era sellada con un sacrificio. Es así que en Noé se sella con un sacrificio, que es el exterminio de la humanidad y con él del pecado. Con el caso de Abraham, se sella con la sangre del cordero que reemplazó la sangre de su hijo Isaac, que había sido pedido por Dios para ser sacrificado. Con Moisés también hay un sacrificio, ¿ya? El sacrificio de los egipcios que al pasar por el Mar Rojo son eliminados por la fuerza de Dios a efectos de salvar al pueblo de Israel de las garras del faraón. Es decir, siempre está este concepto de alianza, 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 pacto. Y la alianza y el pacto siempre se sellan con un sacrificio. ¿Ok? Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando estamos en la misa, el sacerdote cuando consagra dice, toman y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna?
¿Sí se han fijado en eso, no? Ahora, ahí es cuando uno dice, ahora entiendo por qué el sacerdote dice esto. Sangre de la alianza, es decir, que en Cristo, en la Eucaristía, hay una alianza. ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el pacto? Yo, siendo Dios y hombre a la vez, doy mi vida por voluntad propia, la entrego, me someto a la muerte, muero en una cruz por la salvación de tu alma, para que tú te salves y puedas llegar al reino de los cielos. ¿Y por qué era necesario que Jesús muera? Porque si por el pecado original entró la muerte al mundo, ¿cómo se vence a la muerte? ¿Qué es lo contrario a la muerte? La resurrección. Entonces, ¿cómo se logra vencer a la muerte? Con la resurrección. Y para que Jesús venza a la muerte, que es un fruto del pecado original, una consecuencia del pecado original, ¿qué tenía que hacer Jesús? Vencer a la muerte. ¿Y cómo se vence a la muerte? Muriendo y resucitando. Es decir, en pocas palabras, Jesús le hizo esto a la muerte. Lero, lero, te gané. Es decir, morí, pero vencí a la muerte y resucité. ¿Ok? Entonces, la alianza, esta alianza nueva de la que se habla en la consagración, es el pacto según el cual Dios, siendo Dios, sin renunciar a su condición divina, se hace hombre para morir por nosotros, y darnos la salvación. Pero aquí hay una partecita que falta en el pacto, que hemos dicho siempre, que en un pacto hay un acuerdo entre una parte y otra. Dios establece su parte del pacto. Es decir, yo me entrego, yo doy mi vida, yo muero por ti y a través de mi muerte y resurrección te salvo a ti. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte del pacto? ¿Cuál es la otra parte del pacto? Pues la Eucaristía, el sacrificio eh, mediante el cual Cristo, mediante las especies del pan y el vino consagrados por el sacerdote, de manera incruenta. Porque, ¿qué significa la palabra incruenta? Sin derramamiento de sangre. Porque no es que en la misa ustedes ven ahí al padre Sebastián con un cuchillo y la sangre regando. No, es un sacrificio incruento, de manera incruenta, pero Cristo se vuelve a entregar por nosotros, esta vez en las especies del pan y del vino. No es que en la Eucaristía se vuelve a matar a Cristo. No, 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 no tiene sentido, porque Cristo murió una sola vez y resucitó una sola vez para la salvación de nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados, del pecado original en definitiva. Pero en la Eucaristía se actualiza este sacrificio de manera incruenta y de manera novísima, de manera nueva. Cristo vuelve a ser sacrificado de manera incruenta. Mucho ojo con lo que acabo de decir, porque muchas veces los hermanos separados dicen, estos católicos están locos, pretenden volver a sacrificar a Cristo. No es un sacrificio cruento, no es el sacrificio bajo la misma característica que se dio el sacrificio de Cristo en la alianza nueva y definitiva, en la entrega de su vida en la cruz. Es un sacrificio incruento que tiene la misma connotación del sacrificio de Cristo en la cruz, el mismo efecto del sacrificio de Cristo en la cruz, pero no la misma operatividad del sacrificio. Es decir, no es que Jesús vuelve a morir, no. Se entrega a Cristo de manera incruenta por nosotros en las especies del pan y del vino. Entonces, por eso es que a la Eucaristía se la conoce como el sacrificio de la nueva y definitiva alianza. Sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Por qué nueva? Porque es nueva, pues evidentemente. Antes estaba la alianza de Dios con Moisés, de Dios con Noé, de Dios con Abraham, de Dios con todas esas alianzas. Entonces, definitivamente, la alianza de Cristo es una alianza nueva. ¿Y por qué eterna? Porque después de Cristo ya no hay más pactos y ya no hay más alianzas. Esta es la alianza nueva y eterna, que se actualiza y se vuelve a llevar a cabo cada vez que nosotros comemos el cuerpo
y bebemos la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? Es la presencia real de Cristo de manera física en las especies del pan y del vino. Ahora, ustedes me dirán, oye, a ver, espérate, pero la presencia de Cristo más bien es espiritual, no es física. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, espiritual y física además. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el concepto de unión hipostática? ¿Qué se van a acordar? Bueno, en el parcial anterior vimos lo que era unión hipostática. Unión hipostática significa a que en la persona de Cristo está unida su naturaleza humana y su naturaleza divina de modo indivisible. Es decir, no es que Cristo es de la cintura para arriba Dios y de la cintura para abajo hombre. No, Dios, Jesús es Dios y hombre a la vez. Por tanto, como no es posible separar la naturaleza humana y la naturaleza divina de la persona de Cristo, podemos entender que en la Eucaristía Cristo está presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Repito, Cristo está presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, porque por el principio de la unión hipostática no se puede separar pues la naturaleza humana y la naturaleza divina. Lo mismo sucede en la Eucaristía, por lo cual Cristo está presente en la Eucaristía de manera real. Ahora, ¿cómo es esta presencia real de Cristo en la Eucaristía? Tiene tres características que ustedes deben entenderla muy bien. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es completa. ¿Qué significa que sea completa? Significa que está Cristo completito, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. ¿Qué significa además que esté de manera completa? Que está como Dios y como hombre. Con lo cual, al comer nosotros la hostia consagrada, que es el cuerpo de Cristo, estamos comiéndonos el cuerpo de Dios. O sea, así de crudo, así de crudo. Y ya vamos a ver un pasaje bíblico en el cual esto es clarísimo. ¿Qué significa que la presencia real de Cristo, además de ser completa, es íntegra? ¿Ok? Significa que es íntegra por cuanto ustedes han visto que el sacerdote cuando levanta la hostia, que es eh, el pan eucarístico, se han dado cuenta que el sacerdote lo parte, ¿no? Lo parte, lo fracciona en muchos pedacitos. Y uno se pondría a pensar humanamente, oye, si ahí está Cristo y el sacerdote acaba de partir la hostia, entonces quiere decir que a mí me va a tocar el pie, me va a tocar el dedo, la uña de Cristo, porque estaba partiéndolo. No, porque la presencia real de Cristo en la Eucaristía es íntegra. En cada milimétrica porción de pan y de vino consagrados está presente Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y tercero, la presencia real de Cristo es limitada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante. Porque, a ver, van ustedes a comulgar, ¿ok? Van, comulgan, chévere, van a la misa de domingo 8 de la mañana y comulgan. Más o menos comulgarán tipo 8:30. Pregunta, ¿hasta cuándo yo que me acabo de comer el cuerpo de Cristo, hasta cuándo Cristo está presente en esa especie de pan consagrado que me acabo de comer yo? Uno dirá, oye, si Cristo es Dios y Dios está presente en la Eucaristía, entonces ya comulgué una vez y ya, pues lo tengo a Dios metido dentro de mi cuerpo toda la vida. No, la presencia real de Cristo es limitada en el tiempo porque Cristo permanece en la especie de pan y vino consagrados mientras dure el proceso digestivo. Es decir, si yo comulgo, esa hostia, como toda cosa que yo me coma, va a pasar por un proceso en el cual se va a desintegrar dentro de mi organismo. Va a pasar por el estómago, por el bolo alimenticio y todo el efecto gástrico que debe tener. Y una vez que esa hostia consagrada se desintegra completamente, hasta ahí nomás, ¿ya? Con lo cual, no es que ya comulgué hoy día domingo y lo tengo a Cristo dentro de mí para toda la vida, no. Por eso es que
para las personas que lo puedan hacer y para las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, si pueden comulgar todos los días, bienvenido sea, ¿ya? Lo que no se debe hacer es comulgar varias veces y repetidas veces en el día, porque no tiene sentido. No es que les va a hacer daño, no es que están cometiendo un pecado, pero, digamos, no se le está dando la seriedad y el realce que tiene la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues no es un juego el tema, ¿ya? Entonces, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es completa, íntegra y limitada en el tiempo, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué utilizan pan y vino? ¿Y por qué ese tipo de pan? Porque en la Eucaristía no es que está el pan, el enrollado, el pan, el cachito, el pan de dulce, ese que compramos en la panadería. No, es un pan que tiene una característica. Es un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque no es un pan que se infla, no es un pan sin levadura. Es un pan ácimo, sin sabor. ¿Por qué es así el pan que se utiliza para la Eucaristía? En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio eh, entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Es decir, se utilizaban estos elementos como elementos para el sacrificio porque era una acción de gracias. Nunca se olviden, Eucaristía, acción de gracias. Se le daba gracias a Dios porque estos eran fruto de la tierra, ¿ya? Así el pan que proviene del trigo y el vino que proviene de las uvas eran productos que se obtenían a partir de la cosecha del fruto de la tierra. Entonces, eran ofrecidos estos elementos en agradecimiento a Dios porque eran fruto de la tierra. Eh, por eso es que en la fórmula litúrgica de la Santa Misa, ustedes escuchan, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, fruto de la vid y del trabajo del hombre, y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Cuando el sacerdote empieza la consagración, en el momento del ofertorio, dice, bendito sea Dios por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, y que ahora recibimos, Él será para nosotros pan de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, y que ahora recibimos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hay que estar pilas en la Santa Misa. Fíjense que en la misa nos dicen todo lo pepa que uno tiene que saber, lo dicen en la misa, pero hay que estar pilas, hay que escuchar, hay que pararle bola a lo que dice el sacerdote, no es que son palabras aprendidas o repetidas así sin ningún tipo de contexto. El pan se utiliza así también en recuerdo del maná del desierto. Acuérdense cuando Dios hizo llover maná en el desierto a su pueblo Israel, que fue el pan que Dios ofreció a su pueblo para que no murieran de hambre. Entonces, el cáliz de bendición, acuérdense ustedes que en la Pascua judía es el que se utiliza para añadir la parte festiva a la celebración de la Pascua, ¿ya? Obviamente, la dimensión escatológica que tiene el vino no es el mismo que nosotros podamos entender como saca el vino para celebrar. No, tiene una dimensión escatológica en la Pascua judía. Eh, y básicamente se configuraba como un signo de espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén, es decir, la espera de la venida del Salvador, del Redentor, de Cristo. Jesús instituyó básicamente la Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz, del vino, como lo hacían los judíos. Es decir, Jesús hasta en eso, Jesús supera la ley de Moisés porque le da una significación nueva al pan y del vino. Ustedes me dirán, oye, pero la mayoría de sacrificios en el Antiguo Testamento no son con pan y vino, son con un cordero. Revisen el sacrificio del sumo sacerdote Melquisedec. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Melquisedec
utilizó pan y vino para, para ofrecer sacrificio. Entonces, la Eucaristía tiene toda la explicación del Antiguo Testamento y tiene toda la claridad y todo el sentido posible. Porque muchas veces los católicos es como que pierden el sentido de la Eucaristía y es como que creen que es una cosa así simbólica y no es simbólica. Vamos a ver. Yo les voy a leer y ustedes lo pueden leer luego si desean o si lo tienen ahí a la mano, bienvenido, pues, ¿no? Yo les voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo, versículo 51. Pero les voy a leer desde antes, desde el versículo 32. Capítulo 6, versículos 32. Escuchen con atención, por favor. Jesús le respondió, os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero vosotros, como ya os he dicho, no creéis a pesar de haber visto. Todos los que me da, todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y su voluntad es que yo no pierda ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Mi Padre quiere que en todos los que vean al Hijo y crean en él tengan una vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Primera parte. ¿En qué contexto está hablando esto Jesús? Siempre es importante entender el contexto. Momentos antes, ¿saben lo que había pasado? ¿Se acuerdan el episodio aquel en el que habían como 5,000 personas y que le decían, oye, ¿cómo hacemos? Y aparece un joven que tenía 5 panes y 2 peces y le dice, mira, lo único que tengo es esto. ¿Y qué hace Jesús? Obra un milagro y multiplica los panes y los peces, y de 5 panes y 2 peces logran alcanzar a comer 5,000 personas. O sea, qué locura, ¿no? Uno lo lee en la Biblia y uno lo lee así como que, ay, qué chévere, qué bonito, pero traten de ponerse en ese momento. Me vuelvo loco, o sea, que venga un man, coja 5 panes, 2 peces y con eso debe comer a 5,000 personas, es una locura. Y después, momentitos después de eso, toda la gente obviamente se acumula ante Jesús para escuchar su predicación y Jesús empieza a hablar de esto. Yo soy el pan bajado del cielo. ¿Quiénes lo escuchaban a Jesús en ese momento? Judíos. Y fíjense cómo Jesús les empieza a dar duro porque les dice, no es como el pan que bajó del cielo. ¿A qué pan se está refiriendo? Al maná, al que envió Dios al pueblo de Israel. Los judíos se sienten muy orgullosos por el maná porque Dios los escogió a ellos para enviarles el pan bajado del cielo. Pero Jesús les da así como, papá, le dice, yo no soy como ese pan que bajó del cielo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es decir, no es el pan que recibieron los israelitas, que comieron, pero que luego él dice, volvieron a tener hambre. Me voy a saltar al versículo 41. Los judíos comenzaron a murmurar, dice, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Entonces los judíos decían, este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Ahí empezó la contra ya. Ya empezaron los detractores de Jesús. Entonces ya la gente empezó a meterle candela a Jesús. Jesús le replicó, no sigan murmurando. Nadie puede aceptarme si el Padre que me envió no se lo concede. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza me acepta a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre.
Os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Fíjense con esto. Oigan, pónganse en los zapatos de los judíos. Imagínense que ustedes son judíos, están ahí escuchando a Jesús. Y los judíos se sienten orgullosos porque ellos fueron los mimados de Dios, pues, ¿no? Dios les mandó pan del cielo, les hizo llover pan del cielo para que ellos coman. Y fíjense cómo les da una cachetada con guante blanco Jesús. Vuestros padres comieron el maná. Vuestros padres comieron el maná. ¿Cuál es el maná? Pan bajado del cielo. Ellos comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan del cielo y ha bajado para que quien lo coma no muera. O sea, si lo leemos realmente con un cerebro abierto, esto es de locos. Jesús le está diciendo a los judíos en su propia cancha, sus padres comieron del maná e igual se murieron. Así que yo, en cambio, soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué? El que come de este pan no morirá. Y aquí viene el discurso más jodido, más fregado que se manda Jesús. El discurso más fregado que se manda Jesús. Y que muchas veces ustedes lo deben haber escuchado, pero no han caído en cuenta de lo vital y de lo clave que es eso. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Fíjense lo que dice Jesús. Yo soy el pan. Hasta ese momento muchos habrán entendido, ya, chévere, desde un modo espiritual. Tú eres el pan y quieres que comamos el pan espiritual de tu palabra, de tu predicación, etc. No, pero Jesús va aquí a la vena. Dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Ya se imaginan qué habrá pasado en ese momento con las 5,000 personas. Muchos de ellos seguramente dijeron, este está loco, este pana se fumó una cosa rara, o sea, este pana está borracho, ¿qué está diciendo? Esto suscitó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y empezó el relajo y la polémica. Jesús les dijo, yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Toma, judío. Yo les aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, Jesús primero, de manera lírica, bonita, yo soy el pan bajado del cielo, todo lindo, chévere, hermoso y precioso. Segundo, el pan que yo les daré es mi carne. Aguanta. Y tercero, el que no come de este pan y no bebe de esta sangre, el que no come mi carne, dice el Señor, y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Se tienen que haber vuelto locos los judíos en ese momento. Y en efecto dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Y vuelve a ponerles el dedo en la llaga a los judíos. No como el pan que comieron vuestros antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Les resumo el cuento porque es larguísima la lectura para ir terminando. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿os resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriera si vieses al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero algunos de vosotros no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iban a entregar, y añadió, por eso os dije que nadie puede aceptarme si el Padre no se lo concede. Fíjense esta parte que es catapultante.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con él. Si Jesús hubiera estado hablando en una forma simbólica, que esto es lo que dicen los evangélicos, que la Eucaristía es un tema simbólico nada más, o muchos católicos a veces creen que la Eucaristía es un símbolo, nomás es una cosa así significativa, un símbolo. Si Jesús hubiera estado hablando simbólicamente y ve que el público se le empieza a ir, ¿qué hubiera hecho Jesús? Oye, oye, esperen un ratito, déjenme aclararles, no malentiendan, no me saquen de contexto mis palabras. Yo no estoy hablando de que van a comerse un pedazo de mi piel, un pedazo de mi carne. No, 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 no. Lo estoy hablando de forma simbólica. Pero no. ¿Saben lo que hace Jesús? La gente se le empieza a ir como loco. Y Jesús no le interesa. ¿Y saben lo que dice Jesús? Jesús le preguntó a los 12 apóstoles que estaban todavía ahí, ¿también ustedes se quieren marchar? Es desafiante lo que hace Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir como toda esta sarta de sinvergüenza? ¿También se quieren ir? ¿Y qué le responde Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Miren qué maravilloso esto. Entonces, si Jesús hubiera instituido la Eucaristía como un mero tema simbólico, no hubiera permitido que se le vaya tanta gente. Habían 5.000 personas, malagradecidos que habían, minutos antes habían comido gracias al milagro que hizo Jesús. Luego, cuando Jesús les pone el discurso eucarístico, se fueron porque no les gustó. ¿Por qué? Porque les dio con el dedo en la llaga. Sus padres comieron del maná e igual murieron. Yo soy el pan vivo y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Con lo cual, ahora entienden por qué les dije que este es el sacramento, la mamá de los mamás de los sacramentos. El sacramento más importante de todos. Porque en él está presente Cristo con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma y con toda su divinidad. Y es tan extenso hablar de Eucaristía que no basta una sola clase. Mañana vamos a seguir y a concluir el tema de Eucaristía. Por hoy vamos a quedar ahí. Vamos a llegar hasta esta parte. Por favor, revisen las clases de catequesis. Ya les envié el otro día el cuestionario del segundo parcial. Vayan leyéndolo, vayan revisándolo. Y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, con mucho gusto me escriben y ahí cualquier cosa lo solucionamos, ¿ya? Listo, entonces, que tengan una linda noche, cuídense mucho, pasen bien, gracias por conectarse y nos estamos viendo mañana. Mando un abrazo. Chao.